están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de miércoles en la televisión pública. ¿Cómo va, Caruso? ¿Qué dice Trujillo? ¿Bien? ¿Descansado? Podríamos pensarlo. No, bueno, no. Creo que estás mintiendo. Nadie está descansando en este momento en nuestro país porque la verdad que está que arde en cuanto a información. A los que nos interesa lo que tiene que ver con la transición, bueno, hay muchísimo material también en lo que tiene que ver con lo que va arrojando el presidente electo Javier Milei de... bueno, lo que será su política de gobierno, sus políticas de Estado. Repasaremos de todo hoy en Desiguales, pero comenzamos contándote la reunión que se llevó adelante hoy a las 5 de la tarde en el Senado de la Nación entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y la vicepresidenta electa Victoria Villarruel. No hay foto, así que te mostramos una foto de cada una. Es un mensaje, me parece, que no haya una foto, pero sí hay un tuit y un video. Arranquemos con el tuit de Cristina Kirchner para ver qué fue lo que expresó. Es un hilo, por supuesto, del Senado de la Nación. ¿Y querés arrancar, Pablito? La vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, recibió en el Senado a la vicepresidenta electa Victoria Villarruel. Durante la reunión se coordinó la organización de la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre. Se repasaron los principales hechos de la gestión. En materia administrativa, la vicepresidenta destacó que al asumir la gestión se recibió la obra social del personal legislativo con 390 millones de pesos de déficit mensual y que después del proceso de saneamiento hubo mejoras en la gestión, se logró un superávit, que equivale a 5 meses de prestaciones, ampliando al mismo tiempo los servicios y prestaciones para afiliados. En cuanto a recursos humanos del Senado de la Nación, se destacó que en la actualidad la Cámara Alta cuenta con una nómina de 400 empleados menos que la gestión anterior. También se realizó un detalle sobre los avances y mejoras edilicias que se llevaron adelante durante la gestión con el objetivo de poner en valor los espacios de valor patrimonial, mejorar los espacios de trabajo del personal del Senado y un detalle sobre avances y mejoras edilicias que se llevaron adelante durante este tramo. Es decir, evidentemente una suerte de reconocimiento de trabajo al frente y todo lo que implica estar al frente del Senado Nacional a modo de, bueno, esto es lo que dejamos, tratando de desarticular posibles pases de factura, ¿no? Claro, porque aparte habla de superávit. Sí. Cuando llegamos ahí a un déficit y de que hay 400 empleados menos. Digo, dos ejes, esto que tiene que ver con reducir al Estado y que no haya déficit, de los cuales se habla mucho la reducción en estos tiempos. De trabajadores y trabajadoras no es en sí algo positivo o negativo. Yo lo que digo es, está destacado en el libro de tweets. Sí, así es. Digo, con obras de infraestructura. Habló además Victoria Villarruel, lo hizo cuando salió del Senado de la Nación. Escúchenla. Fue una reunión cordial donde hablamos de la transición, que va a ser una transición ordenada, respetuosa, donde ella y la persona que ha designado para la transición y para trabajar con nuestro equipo nos ha explicado el funcionamiento del Senado y los próximos pasos a seguir en los siguientes días. Así que ha sido todo dentro de lo democrático, de lo cordial, del esfuerzo de ambas partes por tratar de llevar adelante una transición que sea en beneficio del pueblo argentino. ¿Una charla amable? Sí, fue una charla amable, no nos conocíamos, pero pudimos conversar, pudimos conocernos, hablar de las cuestiones que hay por delante, así que no hubo fotos. Pero creo que la ciudadanía tiene que quedarse sumamente tranquila porque vamos a llevar adelante desde la Libertad Avanza y de la gestión saliente una transición ordenada en el Poder Legislativo. Bien, una transición que no fue ordenada, ¿se acuerdan ustedes, no? Desde el periodo, durante el 2019, estuvo siempre en disputa, en discusión, quién había sido responsable de esa transición ordenada. Para mí fue un activo incluso del propio gobierno de Mauricio Macri en términos de empezar a hablar de la pesada herencia. Otro 2015. momento, claro, respecto del 2015. Otro de los hechos importantes de la jornada de hoy tuvo que ver con la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio. 10, para ser más preciso, en la Casa de Mendoza. Hay foto, por supuesto. Tiene que ver con... ¿Y hay video? Sí. Perdón, tenía que hacer el chiste. Está bien. Yo había evitado hacerlo antes, pero... Me lo dejaste ahí picando. ¿Qué querés que haga? Bueno, acá está, la foto de gobernadores de Juntos por el Cambio. Claro, aquí hay una enorme cantidad de interrogantes. ¿Por qué? Bueno, porque Juntos por el Cambio
como bloque homogéneo, tuvo posicionamientos muy diversos, muy distintos respecto de la candidatura primero de Javier Milei, y ahora lo que está en discusión es de qué manera van a reaccionar cada uno de estos gobernadores frente al plan de gobierno de Javier Milei. Y eso era un poco lo que se iba a conversar. Vamos a ver qué dijo Cornejo, representando por supuesto a la provincia de Mendoza, a cuenta de lo que después nos cuente Nico Fiorentino, que pasó en esa reunión. Pero compartimos definiciones de Cornejo. Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio queremos contribuir a la institucionalidad del país, queremos contribuir a representar fielmente el cambio de modelo económico que ha votado la ciudadanía, queremos contribuir a la gobernabilidad, a la tranquilidad, a la paz social, y lo queremos hacer desde esta plataforma que es nuestra coalición Juntos por el Cambio. ¿Querías decir algo, Pablo? Me llama siempre la atención en estos momentos para qué se utiliza la idea de acompañar en la gobernabilidad. También utilizó otra definición, Cornejo, que es tratar de colaborar con la paz social, ¿no? Como si efectivamente un posicionamiento de un espacio político que no gobierna, como es Juntos por el Cambio, pero más allá del PRO, digamos, en la diversidad de posiciones que hubo, bueno, ¿qué significa concretamente la paz social? O en todo caso, ¿qué significaría no colaborar con la paz social? Sostener una posición política antagónica a los proyectos de gobierno que pueda tener Javier Milei, siendo que viene diciendo una enorme cantidad de cosas que son bastante reñidas con la convivencia armónica de un montón de intereses que tienen las provincias, por ejemplo, en términos de recursos. Siempre me llama mucho la atención en cada traspaso de mandato quiénes son los que, diciendo que garantizan la gobernabilidad, en algún punto traicionan sus propias banderas o sus propios intereses en algún punto. Pero después lo charlamos con Nico con más detalle. Habló Javier Milei sobre coparticipación en estas últimas horas. Por supuesto que esto también es parte de lo que se debatió allí en la reunión de gobernadores y en todos los gobernadores, entre todos los gobernadores, quiero decir, del país. Javier Milei dijo lo siguiente. ¿Te llamaron muchos gobernadores, Javier, o no? No, gobernadores no me llamaron. Solo me llamó Jorge Macri. ¿Solo Jorge Macri? Sí. ¿Y los demás no te llamó ninguno? No. ¿Qué vas a hacer con los ATNs? Que son los aportes del Tesoro Nacional. Sí, está todos los ATN. O sea, yo digo, para mí la cuestión son las transferencias discrecionales. Claro. ¿Las vas a cortar? Sí. ¿Vas a cortar las transferencias discrecionales a las provincias? Hay que poner las cuentas fiscales en orden. ¿Qué son las transferencias discrecionales? ¿No? Cabe preguntarse. Después lo charlaremos seguramente con nuestros compañeros, porque no tiene por qué saberlo cualquier argentino de Argentina. Digo, podría perfectamente decir, si hay una coparticipación, ¿por qué también hay una transferencia discrecional? ¿O a qué significa esto? Bueno, vamos a charlarlo en un rato. Pero también, cuando hablamos de Juntos por el Cambio, cuando hablamos de gobernadores, hablamos del Congreso. Hay senadores y diputados que responden directamente a esos gobernadores. ¿Qué va a ocurrir en el Congreso de la Nación? ¿Cómo van a terminar estando los bloques e interbloques conformados? Hoy por hoy, al menos para mí, en gran parte de esos protagonistas es una incógnita. Está ya en el link de Desiguales Topo Rodríguez, diputado saliente, pero que en las últimas horas, junto con Graciela Camaño, decidieron dar un mensaje político sobre lo que significa o no acompañar al proyecto de Javier Milei. Es cierto que hay responsabilidades de cada legislador, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, sobre los intereses de su propia provincia. Esto se está poniendo muy en juego en este momento, entre otras definiciones, que es cierto, son decires. Decía Cornejo, bueno, hasta acá Milei no dijo nada. Le preguntaron por el tema de la obra pública. Y Cornejo decía, bueno, hasta acá Milei no hizo nada, solamente dijo, claro, pero son decires performativos. El decir de Javier Milei en este contexto es una acción política en sí misma, y la construcción de posiciones de quienes se pueden ver afectados por esas decisiones también son posiciones de fuerza respecto de lo que pueda llegar a ser. Lo de la obra pública me parece muy, pero muy gráfico, y esto decía, esta definición daba con Alejandro Fantino. Me considero una obra para hacer no sé cuántas cuadras de cloaca. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, porque cambio de gobierno. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? Porque esta es una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos, los micropolíticos, intendentes y tantos del interior. Nosotros no tenemos plata. No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a
el sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal, ¿Y con qué te la paga el intendente? que busquen la forma de financiarlo. Bueno, lo que en teoría era campaña del miedo, efectivamente es lo que estaba diciendo que quiere hacer y ahora sigue insistiendo Javier Milei. Yo creo que en esto hay algo de una linealidad que a muchos sorprende. Y es, no va a haber más obra pública, o voy a cerrar el Banco Central, o quiero dolarizar. Bueno, no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer porque es muy difícil o no lo va a... Quiero privatizar YPF, vamos a hablar de YPF en un rato. No, no lo va a hacer, no lo va a... Bueno, yo no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero que lo sigue sosteniendo y que tiene la intención de hacerlo es un hecho. Sí. Eso nadie más puede discutirlo. Digo, esto, y no me refiero a la política, me refiero a la charla de café, me refiero a la reunión de amigos, al debate que se da en una sobremesa. Che, yo lo voté, pero sé que eso no lo va a hacer. En los hechos no podemos confirmar nada. En su discurso sigue insistiendo con que es el camino. Hay una apuesta muy fuerte por Javier Milei en la legitimación de lo que vaya a hacer. Una de esas estrategias tiene que ver con, bueno, me votó el 55% de argentinos y argentinas en el balotaje, eso me da mandato para decir todo lo que yo ya había dicho que iba a hacer. Ahí empieza la problemática de ese 55%, qué es lo que efectivamente votó. El otro elemento muy importante es que es el relato alrededor del ajuste. Vamos a compartir ahora dos tramos muy importantes. Uno tiene que ver con la inflación, que es un ajuste de hecho en el bolsillo de argentinos y argentinas, y otro tiene que ver con el aguinaldo y lo compartimos. Primero, inflación. El central, la orden del presidente es dejen de emitir. Sí, obviamente, hay que cortar con la emisión monetaria. Bien, Argentina ese mes gasta 120 y recauda 100. No, Esos entonces 20. entonces no gasta 120. No va a gastar más que 100. O sea, ¿está garantizado, por ejemplo, la actividad de la administración pública, el aguinaldo para diciembre? ¿Cómo se logra? Gastarán 100. ¿Cómo se logra ese equilibrio si Recortarán lo que tienen que recortar. Iba aguinaldo primero, pero ahora vamos a ir a lo de inflación. Es muy llamativo en función de lo que vos decías, Luli, de lo que sorprende. Porque ¿qué es lo que suele pasar? Bueno, alguien gana prometiendo algo en el momento que lo tiene que llevar adelante, ya siendo presidente electo, quizá cabildea un poco, ¿no? Fantino le dice, che, pero era mi pueblo, lo que significa efectivamente la obra pública, seguramente que hay un matiz, no hay matiz. Bueno, Barili lo mismo. Barili lo mismo. Barili le ha hecho como que... Claro. Viste que le va pisando la pregunta y es como que no termina de... La administración del Estado, los aguinaldos, no hay plata. Quieren escuchar lo que decía Pablo con respecto a lo que hay que bancar los próximos 2 años, lo dice el presidente electo Javier Milei. Es cierto que ellos gobiernan hasta el 10 de diciembre, pero lo que sucede con la política económica, tanto con la política monetaria como con la política fiscal, es que tiene rezagos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos podrías dejar de emitir hoy. Y si vos dejaras de emitir hoy, la inflación no va a parar hasta dentro de 18 a 24 meses. Eso es un dato no menor, por lo tanto, lo hecho en materia de política monetaria, vamos a tener, digamos, que cargar con ese peso durante casi 2 años. Nadie creo pretende que la inflación desaparezca en la Argentina de un día para otro. Eso no existe. Más allá de que hay economistas que te dicen, bueno, si dolarizás, eso ocurre de hecho, no cuenta más. Ahora, lo que está diciendo es 2 años de no solamente inflación, que si comienza a bajar uno la comprende, bueno, es algo positivo, sino que eso viene de la mano de todo lo anterior que estuvimos hablando, de la no obra pública, del no gastar un peso más, del no pagar aguinaldo si es que no alcanza la guita. Y sabemos que ese no poner un peso más no es solamente lo que tiene que ver con lo que vos recibís en mano, tiene que ver con desfinanciamiento de universidades, tiene que ver con desfinanciamiento de la salud pública, tiene que ver con desfinanciamiento de lo que es la vida en general. ¿Qué va a pasar con los subsidios también? Es todo un combo. Me parece que hay que entender eso, porque si no solamente decís, bueno, son 2 años más de inflación, me podrían decir alguien, bueno, venimos de años de inflación, ¿por qué bajaría de un día para otro? Insisto, el combo es lo que tendremos que empezar a mirar. Acá aparece la otra estrategia o la otra operación fuerte de narrativas y relatos que les decía antes, porque esa inflación eventualmente, vamos a escuchar mucho esto, es una inflación positiva. ¿Por qué positiva? Porque es una inflación que viene de medidas que hay que tomar
pero que van a sanear la economía. Entonces es algo así como vamos a estar mal, pero en realidad es para después poder estar bien. Y la otra es buscar la legitimidad de todo lo que efectivamente se pueda llegar a sufrir, porque lo que podía pasar si se seguía con lo anterior era mucho peor. Sí. Por eso dice Milei, un ajuste iba a haber sí o sí, e íbamos a estar al borde de una hiper. Bueno, eso es incomprobable, pero la pelea va a ser porque la sociedad legitime lo que tenga que sufrir en función de algo que le va a hacer mejor a largo plazo. Yo no sé si eso va a funcionar o no, pero estoy seguro que eso es lo que en este momento está haciendo Javier Milei y es lo que está en juego en el debate público político. En la historia reciente no funcionó. A Mauricio Macri de hablar de una herencia y de lo que había que bancarse para salir de ese pozo no le funcionó. No, pero acordate a que este la discusión gobierno tampoco le funcionó. Pero acordate que la discusión era, tendríamos que haberlo hecho muy rápido y antes. Está bien, pero esa es la justificación del después. Sí. La gente aún con esa justificación no lo eligió en 2019. Y tampoco elige este gobierno que explicó una y mil veces desde el FMI, la pandemia y todo lo que pasó. Porque la vida material no mejoró. Digo, las explicaciones pueden estar. Decirte que la inflación es positiva porque va a mejorar puede estar. Si a la larga no mejora, la gente no es tonta. Bueno, veremos qué plazo hay, ¿no? Para esa tolerancia. Una última cosa en apertura. Miren la tapa del diario La Nación de hoy. Por supuesto da cuenta de todo lo que la propia agenda de La Nación menciona y miren esta foto. El triunfo ayer de Argentina frente a Brasil en Maracaná y su historia. No había perdido nunca Brasil por eliminatorias y además desempató el clásico. Una cosa muy interesante de la foto. ¿Pero por qué estamos mostrando esta foto? Miren el crédito. Miren ¿Quién sacó esta foto? Claro. Efectivamente. Ahí está. Agencia Estatal de Noticias Telam. Evidentemente, los medios públicos sirven, ¿no? Colaboran con el sistema de medios y de información en todo el país. Y un gran abrazo para colegas del diario La Nación, trabajadores y trabajadoras de prensa, porque dijeron que efectivamente era una locura cerrar los medios públicos y específicamente contaron, más allá de la suerte de trabajadores y trabajadoras de la Agencia Estatal de Noticias, lo decían diciendo o argumentando que ellos utilizaban y mucho lo que se producía en términos informativos en la agencia. Pablo decía, está la foto de La Nación. Yo dije, no está la de Clarín, porque Clarín Deportes también tuvo una foto de Otamendi de Telam, bueno, Crónica, Diario Popular, Diario La Voz. Es el rol de los medios públicos. Brindar a quienes deseen información, en este caso hacer fotoperiodismo, porque ¿qué es sino este tipo de fotografías que hoy están en varios diarios de nuestro país? Muy bien, ¿vamos a la mesa? Vamos. Nico, Néstor, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Hay un antecedente de alguien que logró convencer que el primer impacto era muy duro y después había que bancarlo, que fue Carlos Menem. Sí, claro. Bueno, la Argentina tuvo un año, yo era muy chiquito, pero en el 90 fue un año mega inflacionario. Recién hablaron de los ATN. El inventor de los ATN fue Carlos Menem. Sí. ¿Explicás, Néstor, qué son los ATN? Es el 1% de la masa coparticipable que administra el Estado a discreción, a pedido de las provincias, a sola firma del presidente. O sea, es guita que tiene el Estado, me refiero mejor, al gobierno nacional. Es el 1% de lo que se coparticipa. Y puede darla a quien quiera. ATN es aportes del Tesoro Nacional. Es plata que tiene el Tesoro y que le reparte a las provincias de acuerdo a sus necesidades. Y después las provincias tienen algunas, los ATP, que son los aportes del Tesoro de las provincias, claro, como la vía misma para los municipios. El topo lo puede estar muy bien porque forma parte de la administración municipal. La frase del menemismo de Menem era estamos mal pero vamos bien. Bueno, y de esa manera se legitimaba pero lo que pasaba. Menemismo explícito. Sí. Todo lo que hemos visto hasta ahora es menemismo explícito. Eso es, igual estamos midiendo una sola variable, ¿no? Digamos, claro. La única que estamos tomando es inflación. Es lo que yo dije antes. Hay que ver qué pasa con el resto de un montón de cosas, pero sí es cierto que Carlos Menem, con un pico inflacionario, logró convencer a la población que había que soportar eso para tener una mejora y en 1995 fue reelecto, reformó la Constitución, se quedó 10 años. En toda la línea, por eso yo decía y sostengo que la pelea en este momento, una de tantas, tiene que ver con esa narrativa, con lo peor que se podría haber estado si se seguía igual y evidentemente las consecuencias negativas de un ajuste bestial, como dijo Mauricio Macri, ¿no? Un ajuste bestial en los primeros 6 meses y que la gente se la banque, que la gente lo soporte porque entienda que eso en realidad va a sanear el modelo económico. Ojo, porque hay un antecedente y es bastante bravo. Cuando Menem llega al gobierno, llega después de una hiperinflación. Menem afronta una hiperinflación él. ¿Sí lo que decía Nico? Y la solución a eso fue el plan Bonex. El plan Bonex consistió en quedarse con los plazos fijos de los ahorristas que estaban en los bancos y darle a los ahorristas un bono a 10 años, que era el Bonex. El que lo tuvo, lo que lo pudo aguantar, 10 años después tuvo una buena inversión esos económica. Ahorros hoy son las LELIX. Bueno, dice Milei que él no va a hacer un plan Bonex, sino que va a hacer algo similar y optativo.
¿no? Como no sería, en este caso, Sí. de hecho, como se ocurrió con el plan Bonex. La verdad que las declaraciones que está dando son todas a medios periodísticos y terminan, insisto, confirmando todo eso que parecía extremo, todo eso que parecía, bueno, se va a baglinizar a medida que se acerca al poder, hasta ahora no está ocurriendo. Hablamos siempre de palabras. El 10 de diciembre, bueno, empezaremos a ver hechos. Yo discuto, ¿eh? Para mí la palabra política de Milei en este momento es una acción política concreta, pero entiendo el punto. Lo que digo es que el resto de si vos, no es el pasapasa, pero si efectivamente no se le marca la cancha respecto a los sectores afectados por esas decisiones que eventualmente va a tomar, va a tener mucha más ventaja para llevarlo adelante. Y otro elemento que me parece interesante y lo comparto, es la estructura personal del propio Javier Milei. Milei es una suerte de dogmático en la teoría económica que quiere implementar. Cuando alguien desde la política le dice, che, mirá, fíjate, eso se puede. Para él el programa funciona y lo vaya a ver adelante. A mí me hace acordar mucho a Domingo Felipe Cavallo en ese No es sentido. solo Milei, está rodeado de figuras que son fanáticos, lo voy a decir de esta manera, aunque sea bruta, son fanáticos religiosos del Dios mercado. Digamos, la convicción que tienen es comparable, por favor, sin ofender a nadie en ninguna fe. Pero digamos... Es una fe, es una creencia. Exactamente. Porque lo único que lo ampara es un marco teórico. Cuando él habla de experiencias prácticas, cuando nombra Irlanda, yo qué sé, si nombras una, pero tenés 150.000 en la historia que te dicen que no es por ahí. Entonces, como no lo ampara la experiencia fáctica, se comporta con eso, es un teórico. De hecho, nosotros acá, creo que no me acuerdo a quién se lo pregunté, pero fue en este programa, que cuenta en la... Al autor del libro, a Juan Luis González. No me acuerdo. Que fue que cuando él hace la famosa pasantía en el Banco Central, a él le ofrecen ir a un área de carácter ejecutivo y él pide quedarse en un área de carácter técnico. Teórico, no técnico, teórico. Es decir, es un estudioso de la economía, de la escuela austríaca, todo ya sabemos, pero es eso, no hay experiencia práctica y se reproduce en otros cuadros. Hoy cuando ves la declaración de quien va a ser el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, ahora vamos a salir, cuando hace la lectura del gasoducto, eso solo puede tener un condimento de un cruzado dogmático teórico. Porque claro, lo que dijo es que el gasoducto no sirve para nada. Yo que no vi un gasoducto en mi vida, no lo vi. Yo, que me dedico a esto, que no tenga nada que ver con la industria energética, tengo un arsenal de argumentos para explicarle por qué es importante ese gasoducto. Es cierto que cada declaración de Milei hoy es un acto político. Pero Milei todavía no asumió. Y una cosa es teorizar sobre la paralización de la obra pública y otra cosa es 250.000 trabajadores de la obra pública sin trabajo de un día para el otro. Una cosa es teorizar sobre no gastar 120 si solo dispongo de 100 y otra cosa es no pagar sueldos y aguinaldos a fin de año, sobre todo con las fiestas de encima. Entonces la teoría es una cosa, la realidad suele marcar una bastante diferente y eso se ve en la cancha. Pero ¿sabes por qué lo digo, Néstor? Porque es el argumento que utilizó Cornejo para no dar definiciones sobre el tema de la obra pública. No, pero es el argumento que acá se agarró para... Cornejo viene militando a Milei desde hace tiempo. Sí, está bien, pero le preguntaron por el tema de la obra pública y para no contestar dijo, bueno, esos son decires, después hay que ver. Está bien, cuando digo es, ¿cómo construir? Ese hay que ver en la realidad. Sí, está bien, pero las posiciones políticas respecto a esa posibilidad de un presidente ya electo, que además viene muy dogmático respecto de lo que dice y lo que hace, a mí me parece que sí son importantes y no sirve como excusa para decir, bueno, le damos gobernabilidad y a ver qué pasa después. Ese es un recorte del mensaje de los gobernadores. Para mí no fue ese el mensaje de los No, gobernadores. es uno de tantos. Ya lo vamos a repasar. ¿No sé la intro del invitado, Nico? Sí, Alejandro El Topo Rodríguez, díganle Topo si no se enoja, diputado nacional, termina su mandato el 10 de diciembre de 2019 junto a quien lo acompañó en el ingreso en 2019 recuerden la lista que llevaba candidato a presidente a Roberto Labaña. En 2019, que en el día de hoy le presentaron una carta él y Graciela Cama y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, informándole que dejaban el interbloque federal, en el caso de El Topo Rodríguez, la presidencia del interbloque federal, que estaba compuesto por 3 bloques. Identidad bonaerense,
el Partido Socialista y el bloque de los diputados cordobeses que responden a Juan Schiaretti, y además el Topo y Graciela Camaño compartían el bloque de Identidad Bonaerense con Florencio Randazzo. Creo que esa es la principal Eran causa por la cual hacen esto, ¿no? Eran Lo vamos tres. a preguntar. Y me parece que un poco de eso y también un poco del comportamiento de Juan Schiaretti, por lo cual, además de dejar el interbloque federal, dejan el bloque Identidad Bonaerense en el que quedará en soledad Florencio Randazzo. Vamos a preguntárselo Dale. entonces. Topo, gracias por haber Al contrario, venido. gracias a ustedes por la invitación. Traslado casi la pregunta de la introducción de Nico. ¿Por qué motivo dejan con Graciela Camaño, a modo simbólico, porque aparte ustedes el 10 de diciembre dejan de ser diputados, el interbloque? Ya a fines de agosto, unos días después de que terminaron las PASO, yo supe que había una parte de nuestra fuerza política que pensaba que si nuestro candidato, que era el mejor candidato, Juan Schiaretti, no llegaba al balotaje, preferían a Javier Milei. Por ese motivo hice pública mi posición y dije ya en agosto que si nuestro candidato Juan Schiaretti no entraba al balotaje, yo no iba a ser ni neutral ni indiferente y no iba a votar ni a acompañar la propuesta ni de Bullrich ni de Milei. Bueno, en el transcurso de la campaña del balotaje, yo supe claramente que había un sector de nuestro interbloque, de nuestra fuerza política que ya no estaba en la competencia, que había hecho la opción por Javier Milei, y yo hice públicamente, de manera explícita, mi opción, mi decisión por apoyar a un candidato peronista, Sergio Massa. Nosotros perdimos la elección y lo primero que corresponde hacer es reconocer que hay una realidad que ya no puede sostenerse. Yo no puedo seguir siendo presidente de un interbloque en el que tenemos diferencias no en un artículo de una ley o en un aspecto parcial, sino en dos visiones de la Argentina. Por eso presenté mi renuncia a la presidencia del interbloque y también al bloque de Identidad Bonaerense. Y además, porque con Graciela Camaño tenemos bien claro que no queremos estar ni 10 kilómetros, ni a 10 kilómetros cerca de lo que signifique Milei o su propuesta. ¿Y qué no pensás de queremos estar Randazzo? cerca de eso. ¿Cómo? ¿Qué pensás de Randazzo y su decisión de que Es un gran incluso puede ocurrir compañero, ha trabajado muy bien, es un hombre con una enorme experiencia de trabajo. Sus decisiones políticas han sido distintas a las mías y no tengo por qué objetarlas. De hecho, yo estoy reconociendo al revés, que mi posición fue la que perdió, así que tengo que retirarme. Es un paso al costado, simple coherencia nada más. Y además, dejar bien claro que nosotros no tenemos nada que ver, ni queremos tener nada que ver con Milei. Lo que tenemos que ver con Milei es que vamos a ser férreos opositores al programa de Milei. A ver, Alejandro, ¿cuál es el mensaje político? Está claro que estás con pocos días de cumplir el mandato, es decir, tiene un peso simbólico, político, más que operativo respecto del Congreso que viene. Pero ¿qué mensaje querés mandarle al reacomodamiento que puede llegar a haber de la política en el Congreso en este momento, en lo que viene? Decía bien Nico Fiorentino recién que nosotros fuimos elegidos por una lista encabezada por Roberto Labaña, con una coalición que tenía también, entre otras fuerzas, al socialismo, y nos hemos mantenido en esa línea de trabajo durante 4 años. Nunca cedimos ni a la presión de Juntos por el Cambio, ni a la presión de Unión por la Patria o lo que era el Frente de Todos. Nos mantuvimos en ese eje. En Argentina un balotaje, ahí no hay lugar para terceras posiciones. Algunos de nosotros elegimos al candidato peronista. Terminada la elección, yo ratifico que pertenezco a un espacio que intentó, con mayor o menor éxito, mantenerse en una línea de equilibrio entre las grandes fuerzas. Y Milei representa el extremo de los extremos en la política argentina y uno de los extremos más extremos. ¿Sabes por qué en te la lo política pregunto, mundial? Alejandro? Porque ahora se escuchan posiciones políticas que dicen, bueno, ganó, el triunfo legitima el cambio, vamos a ver qué hace, Bueno, hay que garantizar gobernabilidad. Digo, esta ambigüedad en un Congreso que va a ser tan determinante para que se lleven adelante las posiciones extremas que vos mencionás, me parece que va a dar que hablar, ¿o no? Bueno, no, yo no tengo autoridad ni me creo con derecho a criticar a nadie, menos aún a gobernadores, a intendentes, pero todos tenemos que saber que en la Argentina hubo 2 elecciones. La que eligió cómo se conforma el Congreso, y ahí Milei obtuvo el 29,9% y obtuvo 38 diputados, y luego un balotaje, en donde quienes no habíamos votado a ninguno de los dos estuvimos obligados a elegir ese día. Pero la opción del Congreso es la opción que ahí está representada legítimamente en una distribución de bancas muy heterogénea.
a mi modesto entender, nadie tiene que renunciar al rol que la ciudadanía le dio. Especialmente quienes no han votado ni han acompañado a Javier Milei. A mí me parece que hay que hacerle una oposición democráticamente férrea, dura en términos democráticos. Cuando digo dura en términos democráticos es con el respeto institucional, pero sin esconder nada. Primero lo que hay que decir es que preocupa y genera enorme inseguridad, incluso inseguridad jurídica, lo que está haciendo el presidente electo en las últimas horas. A ver, ¿por qué? Ustedes lo escucharon recién, cuando un periodista le preguntó qué iba a hacer con las obras ya licitadas. Él dijo, no hay plata. Bueno, en primer lugar, esos son contratos que él como presidente no puede desconocer, por más que no le gusten, son contratos. Si su decisión es no respetar contratos, genera inseguridad jurídica. Y en segundo lugar, hay que informarle a Milei, porque quizá no lo sepa, que eso le va a salir más caro, porque si él de manera discrecional da de baja las licitaciones sin ningún fundamento y eso no está en el contrato, esas empresas van a la justicia y le va a salir 10 veces más, sin la obra hecha. Lo otro, lo comentaban recién Néstor y Nico, lo escuchamos recién, decir, le preguntan, ¿usted va a terminar con los fondos discrecionales, con los ATN? Sí. Y él responde, no, con los fondos discrecionales. No sabe de lo que está hablando. Los fondos discrecionales son los ATN, ustedes lo explicaron recién. Son aquellos que se distribuyen sin una pauta legal previa. La coparticipación no puede definirla a nadie más que la ley. Y por goteo, día a día, van los recursos que corresponden a las provincias. El presupuesto nacional es una ley, pauta de manera no discrecional cuánto se asigna a qué funcionalidad. Hay un solo rubro, que son los fondos discrecionales, que son los ATN. Bueno, él no sabe de qué está hablando. Ahora, ¿crees que tiene gente a su alrededor que sí sabe? Seguramente, yo creo que él va a encontrar... ¿O el macrismo va a darle ese bueno, acá hay una nueva coalición que es el macrimileísmo, con un enorme ventajita que es Macri, que no puso nada y quiere llevarse parte del premio electoral, porque tengamos claro, Macri no le aportó nada a Milei. Bueno, Macri fue detrás de los votantes. Bien, pero la elección, el balotaje, resultó de casi la suma matemática y un poco más de todo lo que había cosechado Juntos por el Cambio. Lo que hizo Macri fue ir corriendo detrás de los votantes de Juntos por el Cambio que ya se habían ido con Milei. Pero sus votantes con él. Macri no puso nada, él fue atrás de los votantes. Bueno, tiene derecho quizá a exigirle una cuota aparte a Milei. Lo estaría estafando, porque Macri nunca pone nada, Macri saca. Ahora, fíjense, hace 2 días, el presidente electo dice que va a derogar la ley de alquileres porque no ha dado resultado. Sí. Primero, la ley de alquileres tiene un mes de vigencia, porque se publicó en el boletín oficial el 17 de octubre, gran día. Ahora, aún no sabiendo cuál es el resultado que va a dar, él dice que la va a derogar. No puede derogarla. Espera, ahí tenemos una pregunta que de hecho la charlábamos el lunes con Andrés Gil Domínguez. ¿No puede hacer un DNU? No puede derogarla porque el DNU necesita la ratificación parlamentaria. ¿Automática o entra en vigencia el DNU y luego se ratifica? Yo les hago la pregunta a ustedes, y sería bueno que esté Gil Domínguez, que es el que conoce. Sí. ¿Qué pasa en términos de seguridad jurídica? No, eso desde ya. Bien, entonces no y de puede tranquilidad derogar. de las familias argentinas. No, pero de seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica siempre fueron los padres, Alejandro. Bien, entonces el presidente electo está rompiendo la seguridad jurídica porque está anunciando que una ley que tiene un mes de vigencia, él la va a derogar porque dice que no funciona. Pero por eso yo te preguntaba sobre las posiciones de legisladores y legisladoras, porque eventualmente el Congreso va a ser el que tiene que definir eso. Pero el Congreso tiene un mandato y así están distribuidas las bancas. Ahora, volviendo a lo de la posibilidad de... Él puede intentar derogarla, pero no queda firme esa derogación. Él con un decreto de necesidad de urgencia... Sí. Puede derogarlo, pero no está firme esa derogación. Y si no está firme... Y si no está firme, yo como inquilino voy a la justicia y le digo, señores, esto no corre. Lo mismo con YPF. No suele ser Topo, pero tiene un efecto directo sobre lo social que es mucho más importante que lo legal. Ya empezó ese efecto, exactamente. Bien, pero a lo que voy es que para que ese decreto que deroga una ley, que además en la Argentina ya ha pasado, en el gobierno de Macri derogaron la ley de medios por decreto, ese decreto que no está firme necesita una acción judicial. Y una acción judicial no son no menos de 2 o 3 años y además son acciones
situaciones individuales. Cada inquilino tiene que ir a reclamar por su propio contrato. Digo, el efecto ya lo consiguió un efecto de impacto en el mercado de los alquileres que ya destruyó de hecho la ley, aun cuando la ley siga teniendo vigencia. De hecho, lo está generando hoy, aún no habiendo ningún DNU, porque en las últimas horas esta zozobra se produjo. Vayamos al caso de YPF. Él dice del que cual vamos a charlar un rato, además, también para entender, bueno, ¿por qué vale YPF? Sí. ¿Qué vale YPF? Él dice que va a privatizar YPF. En realidad es una sociedad anónima que lo que debería hacer es desinvertir las acciones del Estado. Nunca explicó por qué, porque es una compañía que da utilidades, que da rentabilidad, tiene ganancias y el horizonte de más ganancias, porque está a punto de aprobarse en el Congreso de la Nación una ley que incentivaría inversiones de alrededor de 40.000 o 50.000 millones de dólares en GNL, por ejemplo. Pero bueno, supongamos que de todas maneras el señor quiere privatizarla. No puede privatizarla él. Tiene que pasar por el Congreso. Lo mismo, supongamos que lo haga a través de un DNU. ¿Qué empresa va a invertir en una compañía privatizada, entre comillas, cuya legalidad es tan débil que un día se rechaza el DNU y se cae en saco roto la inversión? ¿Cuántos decretos se rechazó el Congreso? 4 decretos de necesidad de urgencia rechazó el Congreso en estos tiempos. No tengo la cifra, pero muy pocos. Ninguno. No tengo la cifra, no sé si Pablo, pero eso es porque lo que eso hizo, tiene que ver por cómo se lo que hacía el gobierno era lo que hacía el gobierno era mandarlo al Senado, que también es para mí, por lo menos para mí, es una trampa jurídica. Lo mandás a una sola de las dos cámaras que te ratifique donde tenés mayoría, pero Milei no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Por no ahora. Tiene los números. Bueno, obviamente. Es una correlación de fuerza. Vuelvo al principio. ¿Es el presidente de la seguridad jurídica? No. ¿Va a querer gobernar por decreto? ¿Va a intentarlo? Bueno, puede intentarlo. Ahora, va a consolidar la desconfianza en la Argentina. Si él quiere gobernar con el Congreso, que es lo que corresponde, tiene que cambiar su programa. Está bien, pero Alejandro, la desconfianza en la Argentina siempre fue que gobierne el peronismo. A eso llaman inseguridad jurídica, a eso llaman desconfianza en el exterior. Si efectivamente la Argentina se entrega a los mercados, ese es el signo de la confianza que efectivamente están buscando. Yo entiendo tu planteo. Por otra parte, si el Estado va a ser el dique de contención de estas posturas extremas que vos mencionás, yo te digo, Florencio Randazzo puede ser el presidente de la Cámara, o por lo menos suena como eso. Es decir, ¿qué cantidad de hombres y mujeres que tienen que respetar el mandato después terminan jugando a favor de aquel que ganó? Esa es mi gran preocupación, por eso yo valoro mucho tu postura. Y por eso decía el valor simbólico de lo que estás haciendo más allá de que termines el mandato. Sí, yo creo que no hay artificios que le permitan a Milei, vivezas, coartadas que le permitan a Milei garantizar la gobernabilidad si él no se toma en serio cuál es el rol presidencial y los límites que tiene por lo menos por 2 años. La única forma de comenzar bien el gobierno, él, para sí mismo, es moderar o cambiar su programa para consensuarlo con el Congreso. Si elige otro camino, se arriesga, me parece a mí, a comenzar muy mal y, en todo caso, a generar un descreimiento incluso sobre su propia base de votantes. Quiero que escuchemos lo que dijo el expresidente Mauricio Macri, ahora un socio ya de Javier Milei, con respecto a lo que puede ocurrir ante medidas de Javier Milei no consensuadas, pero según ellos necesarias. Hoy hay un mandato popular muy profundo, Joaquín, muy profundo, y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como digo yo, cuando quieran salir a la calle, a hacer desmanes. Orcos llamó a quienes salgan a criticar alguna medida de Javier Milei. ¿Está llamando a una guerra civil? ¿O es mucho decirlo así? Hay una parte que no vimos. Define a los seguidores de Milei como un núcleo revolucionario. Es una tremenda imprudencia. ¿Por qué? Una falta de responsabilidad que un expresidente vaya a los medios de comunicación a amenazar con supuestos núcleos revolucionarios que no se van a quedar en su casa. ¿Y qué sucedió en estos días? ¿Hay algún elemento que haga suponer que sobre Milei se va a echar algún tipo de violencia? Pero esto tiene un antecedente. Pero le llama violencia a una protesta sindical, no necesariamente que haya otro tipo de acción. En todo caso, no hemos visto ninguna acción que merezca una advertencia ni una amenaza como la que hace Macri. Pero tiene un antecedente esto, porque esto fue a la noche.
Pero ese mismo día de la mañana, el presidente electo vuelve a cometer una imprudencia, una amenaza y un riesgo enorme de que él mismo siembre la violencia. Él dijo que ya estaba en comunicación con el responsable de seguridad del jefe de gobierno electo de la ciudad por si había problemas en la calle. Yo digo... No hubo ningún problema en ninguna calle. No, pero yo digo, ¿tienen realmente noción de lo que generan, siendo en este caso un expresidente y un presidente electo, con esas afirmaciones? ¿Creerán que están en campaña y que tienen que ganar un votito más de algún sector rabioso de la sociedad? ¿Te preocupa la violencia horizontal? Quiero decir, la violencia que se puede dar entre sectores que se manifiesten porque ven afectado algún derecho o alguna situación laboral y otros sectores que, al grito de juventudes revolucionarias que están dispuestas a todo, se cruzan en la calle. Me preocupa este combo de las últimas horas de una marcha inexorable a la inseguridad jurídica con represión o amenaza de represión. A mí me parece que Argentina es una sociedad pacífica. La política argentina... Quisieron matar a la vicepresidenta. Sí, la sociedad argentina es una sociedad pacífica. No quiere decir que no haya habido ese atentado, pero la sociedad argentina es una sociedad pacífica. La política argentina es una política que dirime sus controversias por vías pacíficas, no por la violencia. Por lo tanto, está de más que el presidente electo y que el presidente anterior siembren este tipo de clima. Alejandro, perdón, Luli, ¿qué pasa si efectivamente se corta en seco la obra pública? Bueno, en primer lugar, hay una concepción que yo coincido con lo que se ha dicho aquí en la mesa, que es puramente teórica, acerca de que la obra pública puede ser financiada por privados de manera universal. La verdad, que a nosotros nos vengan a enseñar que hay privados que puedan financiar la obra pública es muy viejo, porque Argentina tiene un modelo que es estudiado en muchos países del mundo acerca del trabajo en cooperativas vinculado a obra de pequeña escala. Y eso existe, y eso es un financiamiento que muchas veces se comparte entre el Estado y las propias familias. Ahora, lo que Milei no dice, porque quizás no lo sepa o no tiene la visión para sostenerlo, es que muchas pequeñas obras de infraestructura dependen ocasionalmente de obras de gran envergadura. Cuando usted tiene que poner agua en una región, quizás tenga que hacer un acueducto de varios kilómetros. Y frente a eso, la decisión de inversión no puede ser de las familias. Entonces, sinceramente, la visión de terminar con la obra pública per se y que los privados se encarguen de hacer esa obra es una visión limitada que además no comprende la necesidad de desarrollo de infraestructura, de logística. ¿Pero qué pasa con una obra no rentable, una obra pública no rentable? Digo, una escuela, un camino rural, por ejemplo. Claro, ese es el modelo de rentabilidad de costo-beneficio. Pero en las inversiones de carácter público hay que usar un modelo de rentabilidad de costo social y de beneficio social. ¿Cuál es el valor en términos de externalidad positiva de que haya escuelas hechas por el Estado? Altísimo. Y eso beneficia al sector privado. De lo contrario, los privados deberían invertir en tener escuelas y, en el extremo, en formar en la educación básica a la sociedad o a los jóvenes que luego van a entrar a trabajar en la empresa. Nico. Topo, quiero volver al inicio de la conversación, pero vinculado a lo que te preguntaba Pablo respecto a cómo se generan las mayorías. Vos decías que la razón de la ruptura con el bloque es porque sentiste que dentro del interbloque había algunos de tus compañeros, tus colegas que habían optado por Milei. Sí, claro. Hablaste de opción. Doy por descontado que estás mencionando a Florencio Randazzo ahí porque por alguna razón además rompen el bloque. ¿Incluís a Schiaretti en esa opción por Milei? Durante la campaña yo supe que la fórmula presidencial, Randazzo y Schiaretti, Schiaretti y Randazzo, y buena parte de esa coalición tenía la opción por Milei, y a mí no me hacía falta, porque no soy periodista, que alguien diga algo en on. ¿Y cómo lo supiste? No, yo lo sé porque no me dedico al periodismo. Yo hablo con mis compañeros, sé cuál es la decisión y la acción de cada uno. Y me mantuve en un responsable y prudente silencio. Eso lo sabe el gobernador Schiaretti. Y hoy
Dije lo que tenía que decir. ¿Y Schiaretti, te sorprendió lo de Schiaretti bancando a Milei? No, yo no tengo diálogo con el gobernador de Córdoba. Ha sido un gran candidato a presidente, hizo una excelente elección. Es un muy buen gobernador de Córdoba. Y las opciones de él y su fuerza política son las que él tomó. Yo, a diferencia de buena parte de nuestra coalición, dije a quién iba a votar. ¿Cómo interpreta esa reunión de Schiaretti con Estela de Carlotto y ese mensaje críptico, cerrado, insinuante de Estela después de esa reunión? No sabría decirle o hacer una interpretación que no tenga que ver con lo que realmente es. Usted sabe que Juan Schiaretti es un hombre que ha tenido un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos desde siempre, y me parece natural que ese diálogo persista independientemente de las cuestiones electorales. Vi que muchos le daban a ese encuentro un cariz o un carácter estrictamente electoral. Yo nunca lo pensé en clave electoral, y no hay que hacerlo nunca. Nunca hay que hacer lecturas de carácter electoral de ese tipo. ¿No hay una contradicción ahí en el compromiso con la defensa de los derechos humanos y después el apoyo político a un negacionista? Mire, en todo caso, lo que se haya definido por parte de esa ala de la coalición es una decisión de ellos. Ahora, yo soy muy respetuoso de cómo Schiaretti y el gobierno de Córdoba se han manejado como pocos en la Argentina en materia de defensa de los derechos humanos, porque además son hombres y mujeres que tienen una historia en esa materia. Ahora, para mí es fundamental que nosotros no aflojemos en condenar el negacionismo. Ustedes saben que hay un proyecto de ley, ojalá que podamos, yo he acompañado ese proyecto de ley, ojalá que podamos aprobarlo antes que empiece el nuevo gobierno, y que la vicepresidenta que va a estar en funciones sepa que en la Argentina rige una ley antinegacionista. Es muy importante eso. Nico, nos contás un poco, y por supuesto después le preguntaremos al Topo por el tema gobernadores, Juntos por el Cambio, reunión, ¿qué pasó? Se vienen dando varias cosas en el universo de los gobernadores. Primero arrancó un comunicado de los gobernadores del Norte Grande. Eso es importante porque ahí se juntan peronistas con radicales, con dirigentes del PRO. Lo mismo pasó con los gobernadores de la Patagonia, ya gobernadores electos, todos en reclamo de que se aumente la masa coparticipable a partir de lo que fue la eliminación de la cuarta categoría de ganancias. Subrayo esto porque este es el contexto en el que hoy se dio la segunda cumbre de gobernadores de Juntos por el Cambio. Son 10 en total, hay 5 radicales, 3 del PRO y 2, digamos, aliados, pero son aliados más vinculados al macrismo que a la UCR. Habría varias maneras de explicar esta reunión. Hay un carácter institucional, se habló de gobernabilidad. Para mí el título de la reunión es "Te doy gobernabilidad mientras la mía esté". O sea, básicamente para mí el mensaje que se desprende de esta reunión es: yo te doy gobernabilidad, pero no me metas la mano en el bolsillo. Vos arrancás escuchando... O sea, un poquito de casta en la explicación a Milei, ¿no? Todo hay que interpretarlo en el contexto, ¿no? Estamos hablando de gobernadores que tienen por delante 4 años de gestión, en alguna de esas provincias con muchísima dependencia de la canilla del Estado, a los que fueron abordados por una serie de periodistas que le estaban preguntando por un tipo que todavía no asumió. Entonces hay que interpretarlo desde ahí. Era imposible esperar de ahí un posicionamiento férreo de resistencia, ya de oposición al gobierno de Milei. Pero vos fíjate, cuando le preguntaron a Alfredo Cornejo, que es cualquier cosa menos una paloma dentro del universo de Juntos por el Cambio, ¿desde dónde dice que se van a parar ellos para vincularse al gobierno de Javier Milei? ¿Lo tenemos? ¿Podemos verlo? Sí. Ahí vamos. Muy bien. Nuestro papel hoy día es contribuir al cambio y apostar políticamente a Juntos por el Cambio, interactuar con el gobierno nacional desde ahí. La última oración, interactuar con el gobierno nacional desde Juntos por el Cambio. Es decir, nosotros no rompemos, nosotros nos quedamos acá. Y esto está muy vinculado a esta segunda
parte de Alfredo Cornejo en la conferencia de prensa, porque le preguntaron qué opinaba de las reuniones de Macri con Milei, de que la posibilidad de que algunos dirigentes del PRO o exfuncionarios del gobierno del PRO formen parte de la próxima gestión. Mirá lo que decía Cornejo. Las contribuciones de funcionarios a un futuro gobierno son contribuciones personales de cada uno, no las negamos de ningún tipo, ni las castigamos, ni te ponemos ningún veto de ningún tipo, pero nosotros no ofrecemos desde la coalición y comprometiendo a la coalición ningún funcionario, ¿no? Básicamente lo que está diciendo, esa movida no es la nuestra, y subrayo que lo dice Alfredo Cornejo porque el radicalismo, como toda la fuerza, la verdad, el peronismo también, está atravesando un proceso interno de reconfiguración muy heavy, y Alfredo Cornejo es uno de los que está en minoría en la interna del radicalismo. Y nos queda un momento más, es a quien van a ver a Ignacio Torres. Nacho Torres va a ser el gobernador, ya fue el senador más joven de la historia de Argentina, ahora va a ser el gobernador más joven. Quiero contar que un día vino Desiguales, yo me lo confundí con un compañero nuestro, le pedía que me corra el monitor. Era tan joven y tenía una remera y yo le hacía, correme el monitor. Fíjate. Ahora gobernador. Sí. Cuando elijas vacaciones, trata de Península de Valde, no vaya. Pero... escuchemos lo que decía Nacho Torres, porque habla de lo que pueden ser los recursos coparticipables, pero también hace mucho hincapié en el lugar que está dejando el Topo Rodríguez, que es el Congreso. ¿Cómo puede influir la quita de, por un lado, la obra pública y, por otro lado, la posible privatización de YPF? Yo creo, bueno, con el tema de coparticipación, creo que hubo hace poco una manifestación clara que no se va a quitar la coparticipación. De hecho, es imposible prácticamente quitar la coparticipación. Imagínense que debería haber unanimidad de todos los gobernadores. El volumen parlamentario a nosotros nos da dos herramientas, una muy importante, que es para acompañar medidas que sean beneficiosas para la Argentina, y otra que es un músculo político para poder ponerle freno a cualquier iniciativa que atente contra el federalismo o contra lo que consideramos que no está bien para la Argentina. En eso ratifico la identidad, ratificamos la unidad del frente y también la consolidación y posterior crecimiento. Lo que decía Nacho Torres, que es lo que decía el Topo Rodríguez recién, que es que la estructura del futuro Congreso no se decidió el 19 de noviembre, sino que se decidió el 22 de octubre. Fíjate que dice, bueno, nosotros perdimos, pero nosotros tenemos un músculo parlamentario que nos puede servir para dos cosas. Para acompañar aquellas cosas de las que estemos de acuerdo, pero también para rechazar las que violen, por ejemplo, algunas cuestiones de carácter federal. Es decir, está diciendo, mirá que nosotros estamos sentados acá y esto, no sé si nos va a entrar hoy, si no, lo vamos a explicar en algún momento de la semana que viene, pero esto tiene mucho que ver con las conversaciones que se vienen dando dentro de la Cámara de Diputados para ver cómo se configura un bloque o interbloque, le están tratando de dar forma, que defienda dentro de la Cámara de Diputados los intereses de estos 10 gobernadores. Claro. Topo, te pregunto justamente por los gobernadores. En el Senado es más lineal cuánto se responde de un senador a un gobernador. ¿En la Cámara de Diputados ocurre así también o no? Aún en el Senado suele haber ocasiones en las que los senadores no responden estrictamente a los gobernadores. De hecho, como ustedes saben, cada provincia tiene un gobernador, sí, claro, un senador por la minoría. Por la oposición, digamos. Exactamente. En la Cámara de Diputados es mucho menos directa la pertenencia. Pero, como ustedes han planteado recién, hay una agenda de temas que se van a imponer. Nico mencionaba recién la generación de alternativas para compensar la pérdida de recursos por la eliminación de cuarta categoría de ganancias. Bueno, nosotros tenemos presentado un proyecto de ley. Lo hicimos con Natalia de la Sota y nos acompañó en la firma el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, el gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, que es que el 30% de la recaudación por el impuesto al cheque vaya a las provincias, se coparticipa a las provincias. Vamos a ver si Milei quiere hacerlo. Ahí está. Ahí hay un elemento. Alejandro, otro tipo de personalidad política, yo no tengo ninguna duda, pero ¿lo ves a Milei en cómo se viene manejando, de dónde viene, lo dogmático que es respecto de su programa económico? ¿Lo ves negociando recursos, negociando plata? La mía está, decía Nico. Por ejemplo, por un acompañamiento por privatizaciones. Sería hacer consideraciones ya de carácter de su personalidad que no conozco. Lo veo muy firme en defender su programa y desde ese punto de vista lo veo casi intransigente. Esa intransigencia lo va a llevar al fracaso. Ustedes vieron recién que
que le preguntaron al gobernador electo Torres de Chubut por la privatización de YPF. Una cosa que no dijimos es que las provincias tienen acciones en YPF, por lo tanto, ni el Congreso Nacional puede privatizarlo. Bueno, si Milei se mantiene firme de manera dogmática en sus propuestas, será una señal de coherencia interna, pero será el principio de un fracaso porque no puede hoy, con la correlación de fuerza que tiene el Congreso, llevar adelante tal cual esas medidas. Topo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Bueno, nos vamos a ir a charlar sobre YPF. Un poco recién lo estábamos conversando con Alejandro. Decile, Topo, te lo pidió antes específicamente. Bueno, está bien, pero es un te lo tema, piden en ya la te lo cara y dije. ¿tú te diste cuenta? Le pediste que te diga Topo y te dice Alejandro. Es un ya es tema de de caprichoso. respeto. No es No, caprichoso. te dice ¿Cómo que va a le ser digas caprichoso? Topo. Bueno, muy bien. Si le hizo el día a Fiorentino cuando redactaba. ¿O no, Fiorentino? Real, 100% real. Juan José Carvajales para charlar con nosotros enseguida, un especialista que además tuvo tareas de gestión durante este gobierno respecto de temas energéticos. Pero antes vamos a escuchar la palabra de Ferrero, ¿no? Guillermo Ferrero. Guillermo Ferrero, que va a cumplir funciones muy importantes dentro del próximo gobierno. Ferraro. Ministro de Infraestructura. Ministro de Infraestructura del gobierno de Javier Milei. Le consultaron sobre el tema de las obras, le consultaron sobre el tema del gasoducto. Vean esta definición y charlamos. Yo cuando hago un gasoducto, por ejemplo, con el presupuesto nacional, ni ustedes, ni yo, ni nadie que pagamos impuestos, usamos ese gasoducto. Entonces, si no lo usamos y lo estamos pagando con nuestros impuestos, bueno, no resulta lógico. Por supuesto, es más fácil para un funcionario pelear una partida y ejecutar una obra pública desde el presupuesto nacional. Es mucho más sencillo. Pero donde hay una demanda, indudablemente que hay un usuario interesado y hay una oportunidad de inversión. Una sola... Cambiarla de donde hay una necesidad nace un derecho por donde hay una demanda. Bueno, hay un privado que puede ir a ponerla. Estamos con Juan José Carvajales, el ex subsecretario de Hidrocarburos y director de la consultora Passepartout. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Retomo lo que acabamos de escuchar, ¿no? ¿Es verdad que el gasoducto no le sirve a nadie en la Argentina? No es verdad. Pero permitime en primer lugar hacer dos menciones a un padre y un maestro. Padre José Domingo, que es mi padre, hoy cumpleaños, feliz cumpleaños, un saludo. papá. Estoy llegando tarde al festejo. Y a un maestro, ¿sí? Al gran maestro Mario Weinfeld, que siempre decía en sus notas y aquí, los votos se cuentan de a uno el día después de la elección, ¿no? Una vez cerradas las urnas. Y esto lo traigo a colación porque lo primero que tenemos que decir es que se trata del gobierno que va a entrar, de un gobierno con una amplia legitimidad de origen, gracias al voto popular, y eso le da un margen para llevar adelante sus acciones. Ahora, tenemos que poner en dimensión esas decisiones políticas, ¿sí? Una es esta que ustedes dicen, que es frenar la obra pública y criticar las obras que están desarrollándose. Una de ellas es el gasoducto. La etapa 1 de Néstor Kirchner ya está aprobada. La etapa 2 está licitada. Y hay una obra que es central, que es la reversión del gasoducto norte. Y que es central para toda la región del NOA, porque el próximo invierno puede ser crítico, ¿sí? Para la demanda residencial en los hogares, para la demanda industrial de gas y para la generación eléctrica. Ahí hay varias provincias involucradas, hay gobiernos de todos los colores políticos, ¿sí? Jujuy, Chaco, Mendoza son de corte opositor, no son peronistas, pero en conjunto la región, ¿sí? Puede llegar a sufrir si esas declaraciones prosperan. ¿Por qué digo que no es que no le sirve a nadie? El gasoducto está hoy operativo. Ya ha logrado que la importación de GNL de Bahía Blanca se corte y que ya no vuelva más ese buque regasificador. Eso reemplaza importaciones costosas de GNL y de gasoil para generación eléctrica. Y ha puesto en este invierno hasta 13 millones de metros cúbicos día. O sea, lo que vos decís es cierto, cuando uno abre el gas no te dice, hola, vengo del gasoducto Néstor Kirchner, pero viene del gasoducto Néstor Kirchner en muchos casos.
Electricidad de muchas empresas también, ¿no? Porque se usa para la generación eléctrica además. El 60% de la generación eléctrica es con fuentes térmicas. Sí. ¿Sí? Y el gasoducto, decimos, estaba diseñado para 11 millones, llegó a 13 y con plantas compresoras va a llegar a 20. La producción total del país es 130, 140 millones, o sea, casi un 10%. O sea, Pero, eso es Juan un José, dato. Déjame repasar rápidamente cuál es la teoría de Ferraro. Ferraro dice, ¿por qué le tienen que sacar plata de los impuestos a la gente si después hacen un gasoducto que no le sirve a la gente y que no lo utiliza? Para una persona que va a ocupar un cargo tan importante, ¿es aceptable? ¿Es ignorancia? ¿O ese nivel de ignorancia es aceptable? Sí. No quiero hacer opiniones de valor, manifestaciones de valor, pero sí señalar cuál es la alternativa, porque si no es obra pública con fondos presupuestarios, ¿qué se está planteando como mecanismo alternativo? Y lo que vienen enunciando que van a hacer son contratos COM, que ya se usaron en algún momento, que es de construcción, operación y mantenimiento. El Estado licita y viene el privado y dice, yo voy a hacer esta obra, la financio y después la opero. Ahora, ¿cómo? ¿Eso es lo que llaman obras a la chilena? Sí, de alguna manera. Y ya se hicieron aquí en el sector eléctrico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se repaga el privado esa inversión? Claro. Y bueno, con una tarifa que va a pagar el usuario. Tal vez la diferencia es que sea el usuario estrictamente que usa el gasoducto o la línea o lo que sea, y no toda la sociedad a través de impuestos, ¿sí? Puede haber una variante, pero al final del día alguien lo tiene que pagar. Pero perdón, ¿qué pasa con ese tipo de obras que no tienen una rentabilidad económica concreta? No se hacen. A una ruta le pones un peaje, a un gasoducto le cobras una tarifa, no sé, ¿y el resto? No se hace. Claro. Digamos, Ahora, la virtud, como decía el diputado recién, la virtud de la obra pública no es solo que te queda una obra de infraestructura, troncal, etcétera, sino todos esos efectos multiplicadores. Solamente eso lo hace el Estado. Después es un disparador para que haya inversiones privadas, ¿no? Pero el privado lo hace si tiene rentabilidad. ¿qué pasa con YPF? ¿Se puede privatizar? ¿No se puede privatizar? De hecho, es algo ya esto muy extraño, ¿no? Pero me pasa de encontrarme con amigas y me dicen, che, ¿por DNU se puede? O sea, llegó a lugares de la sociedad que nunca pensé que iba a estar ocurriendo en este momento. Bien, recordemos cómo llegamos a que YPF sea estatal. YPF es una empresa centenaria. Durante toda su existencia, solamente en 13 años no fue del Estado Nacional, que fue entre 1999 y 2012. En 2012 se decide reestatizar mediante un mecanismo que está previsto en la Constitución, que es el de expropiación. Entonces el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley al Congreso, el Congreso lo trata en ambas cámaras, por amplias mayorías legislativas se aprueba la expropiación del 51% del paquete accionario en favor de la nación y de las provincias, porque el 51% después se divide en 51 nación, 49 provincias. Entonces, si ese mecanismo se dio por ley, ahora desinvertir, como decía el diputado, también tiene que ser por ley. Ahí el gobierno entrante tiene un problema de mayorías legislativas. Se discute si es mayoría simple o agravadas. Podría ser 2/3 porque se trata de una ley de orden público y porque se asimila a la protección que tienen las acciones del FGS, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Perdón, Ahora, ¿eso es una discusión que eventualmente tiene una resolución taxativa o o es una puja de interpretaciones que resuelve la correlación de fuerza política? Digamos, los juristas te decimos, hay bibliotecas. En última instancia, en nuestro país, tan acostumbrados a la judicialización de la política, terminan la Corte Suprema. Yo digo, hay versiones para ambos lados, pero sea como fuere, hoy ni la Libertad Avanza ni Junto al PRO tienen las mayorías mínimas, con lo cual ahí se va a tener que dar una negociación para llegar a esas alianzas. ¿Por DNU es imposible hacerlo? Bien, vamos al DNU. DNU podría ser una variante, digamos, porque en principio no se trata de ninguna de las 4 materias vedadas, que es penal, impositivo, régimen de los partidos políticos y electoral. Ahora bien, la Corte Suprema tiene una doctrina muy estricta que dice, para emitir un DNU no es a mera conveniencia del presidente, manda un proyecto de ley o dicto un decreto de necesidad de urgencia. Tienen que darse condiciones materiales de emergencia, ¿sí?, de necesidad, de urgencia y de que el Congreso no se pueda reunir. Y para eso la Corte dice, tiene que haber o una catástrofe natural, recordemos pandemia, era el caso explícito, o un ataque exterior. Suponiendo que esas condiciones materiales están salvadas,
El presidente dicta un DNU y después eso tiene que ir, empieza a ser válido inmediatamente, pero va a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los DNU en el Congreso. Ahí, como ustedes adelantaban hoy, se requiere doble rechazo para que el DNU caiga. Entonces, ahí hay un segundo paso. Yo tengo que ir al Congreso por una ley, o si dicto un DNU, también vuelve al Congreso. Ahora, hay un tercer aspecto, que es, también lo mencionaba el diputado, las provincias son dueñas en parte del capital societario de YPF. Las provincias no solo tienen representantes en el Senado, lo cual ahí habría que ver una negociación con los gobernadores, oficialistas y oposición, sino en el directorio. ¿Por qué? Porque la ley de 2012 de soberanía energética que expropió YPF ordena que nación y provincias deben votar de manera mancomunada durante 50 años, lo que se llama sindicatura de acciones. No dice cómo se desempata si no hay acuerdo, pero sí hay una manda de que tienen que votar en consumo, porque si no se perdería esa mayoría estatal del 51%. Entonces tenemos tres aspectos. Tenemos el Congreso, lo que debe sortear un DNU en cuanto a escollos y después una negociación con las provincias. Y en todo caso la Corte desempatando como siempre. Y la Corte en última instancia. Ahora, todo lo que planteás a mí me suena a la fortaleza política que pueda conseguir eventualmente un gobierno para llevar adelante cada uno de esos escollos. Porque todos están en interpretación y eventualmente si tienen el músculo político correlación lo de lograría fuerzas, hacer. Sí, no lo voy a, parece que no lo digo por pero vos. lo estuviste a punto de decir, te lo Increíble. escuché el co. No, está bien, lo voy a reemplazar. El español es muy rico. A mí me da la sensación que la defensa más importante de un activo estratégico como YPF es la conciencia de la gente a la hora de discutir estas cuestiones. En esos 13 años en los que YPF no tuvo control estatal, ¿qué pasó? ¿Cómo no fue? Déjame hacer un asterisco porque me hiciste acordar a cómo comenzó el gobierno de Cambiemos, de Macri, queriendo poner 2 jueces de la Corte en comisión por un decreto y sin el acuerdo del Senado. Y hubo tal resistencia que tuvo que dar marcha atrás. Entonces hay resortes, ¿no? No es solo un gobierno entrante haciendo lo que Después se quedaron, lo que se le ocurre. En una negociación política quedaron esos dos que iban por decreto. Pero por el mecanismo constitucional. Los de la ley de medios efectivamente lo lograron. De hecho, creo que no hay ningún decreto corregime que se haya establecido de necesidad urgente que se haya rechazado. No, estuvo a punto uno de Macri sobre puertos de la Patagonia, pero no. Por lo cual uno podría decir que decreto que se establece va. Por eso vuelvo a lo anterior. El mejor dique, me parece, de contención de estas propuestas termina siendo la conciencia de la gente. En esos 13 años de YPF no estatal, ¿qué pasó? Pasaron 2 cosas muy claras. A la compañía le fue muy bien. ¿Por qué? Porque tenía reservas probadas de la época estatal. Entonces vino Repsol y es como apretar la esponja o poner muchas bombillas en el mate. Entonces sale todo más rápido, monetizó esas reservas, giró dividendos a la casa matriz en Madrid. Pero la producción de petróleo y gas fue decayendo. Francamente declinó. Porque no reinvirtió. Pero no reinvirtió. Y esto no cambió, y hay que decirlo, con el ingreso del grupo Eskenazi, la familia Petersen, en 2008-2011. Esa tendencia siguió porque el grupo tenía que pagar sus créditos por los cuales había podido entrar. Entonces, y eso no lo digo yo, está en el informe Mosconi, que es el argumento central de la expropiación que lleva adelante el Poder Ejecutivo en esa época. Entonces, vemos que uno puede preguntarle a la compañía, ¿se creó valor para la empresa? Sí. Se lo llevaron los accionistas. Claro, ¿quién se lo quedó? ¿Y qué pasó para el país? Y así llegamos a 2012. Y de la mano de todo eso se descubría Vaca Muerta a fines de 2011. Teníamos la tecnología para ir a explotar la roca madre. Eso no lo hubiera hecho nunca Repsol. ¿Por qué? Porque era una inversión súper costosa, de riesgo, era un sistema petrolero que no se conocía, con tecnología que venía de Estados Unidos, había que probarla, había que hacer una curva de aprendizaje. YPF le costó mucho, hay quienes dicen, bueno, hicimos pozos verticales por demás, después enganchamos, digamos, con pozos horizontales, y hoy, ¿qué es Vaca Muerta? Porque me interesa destacar eso. Vaca Muerta es una realidad, ¿qué explica? Grosso modo, el 50% de la energía que consumimos en petróleo y en gas. Tiene una inversión en 10 años de 50.000 millones de dólares, más de 2.000 pozos. Y todos los meses bate récords Neuquén de producción de crudo no convencional y de gas no convencional. Es decir, sin aquella decisión política de 2012, hoy el país, y
ni hablar después de la guerra de Ucrania, cuando los precios Claro. internacionales volaron. Este país no sería el mismo sin tener vaca muerta hoy. Te pregunto a modo de cierre, porque quizás todo lo que es materia energética es medio novedoso para la Argentina. Hablamos de litio también mucho. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno de Javier Milei, entendés vos? Ya entiendo que privatizar YPF no. ¿Qué debería hacer? En principio, desarrollar el potencial energético del país. Argentina está bendecida por los recursos naturales, el mundo quiere energía y el país tiene inaceptables niveles de pobreza y desigualdad. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos recursos estén en función de un modelo de desarrollo? Podemos discutir cuál. Sí. Pero a la vez de aprovechar oportunidades. Tenemos transición energética que nos acorta la ventana temporal y tenemos cualquier líder mundial que cuando viene a Argentina dice quiero gas, quiero hidrógeno, quiero litio. Claro, pero vendámoselo, que no se lo quede como dueño, digamos, ¿no? Claro, hay que agregarle valor, hay que desarrollar en todas las comarcas que tienen esos recursos que por suerte es a nivel federal, están repartidos, el viento, el sol, los hidrocarburos, la hidroelectricidad. Entonces, poner en valor esos recursos, el gobierno entrante dirá, bueno, con mecanismos de mercado, ¿no? Sin obra pública, sin una YPF estatal, sin una dirección, ¿no?, de política pública por parte de la cartera específica. Veremos qué eficacia tiene eso. Javier Milei tiene una cruzada respecto del Estado regulando. ¿Qué pasa si se sacan todas las retenciones a la exportación de petróleo, por ejemplo? Es muy simple. Lo que va a pasar es que va a haber más producción con foco en la exportación. Porque las empresas quieren maximizar ganancias. Entonces, lo que vas a ver es, en el corto plazo, que Vaca Muerta va a producir mucho más. La industria plantea, de acá a 4 años, duplicar la producción de crudo y de gas natural. Eso es revolucionario para nuestro país. Ahora, si es solo destino a exportación y no tenés derechos de exportación, el Estado no se queda con ninguna parte de esa renta, queda todo en los privados. ¿Cómo haces para reinvertir? ¿Cómo haces para que esos fondos de los hidrocarburos te sirva para la transición, la adaptación al cambio climático? Claro. Y algo más, ojo con otras cuencas que no sean Vaca Muerta, ¿sí? Hoy estaba leyendo un tuit del gobernador Vidal, ya apuntándole a una YPF que se ve para dónde está rumbeando, diciéndole, yo era sindicalista, ahora soy gobernador, si no venís a invertir acá, te saco las concesiones. Recién escuchamos al gobernador de Chubut, lo mismo puede pasar en el norte. Digamos, en Vaca Muerta está la frutilla. Claro. Todos quieren ir ahí y está perfecto. Ahora, pero hay que explorar. Hay que explorar Palermo Hay, que en Santa Cruz lo estaba haciendo YPF con CGC. Tenemos una campaña de exploración offshore, ¿sí? Y tenemos cuencas maduras que hay que estimularlas de alguna manera para que sigan produciendo. Claro. Si no, todo eso va en declino. Que quien conduce, lo último, quien conduce sea un hombre de la competencia de YPF, ¿es una buena señal? Me refiero a Marín, Tecpetrol, Techin. Es un profesional de amplia trayectoria en el sector, sabe lo que tiene que hacer. Sí. Todos vienen de un lado, digamos. No tiene una cabeza YPFiana, pienso yo. Tiene una cabeza propia de alguien que estuvo en el grupo Techin durante años, llevando adelante lo que hace cualquier empresario, que es buscar rentabilidad en sus negocios, no hacen beneficencia. Ahora, ¿es eso lo único que tiene que hacer YPF? Esa es la gran pregunta. Claro. Antes le preguntaban al diputado, ¿por qué Milei, una vez que es electo, lo primero que dice es voy a privatizar YPF? ¿Es urgente la privatización de YPF? ¿Da pérdidas YPF? Entonces necesito hacer algo. No. Lo que está haciendo el presidente electo es marcando el rumbo. ¿Cuál es el rumbo? Es decir, miren, acá el Estado se va a correr. El principio de subsidiariedad. El Estado a un costado y viene la iniciativa privada y es la que va a marcar el ritmo de las inversiones, de los proyectos. Bueno,
Eso lo puede hacer la industria, perfecto. YPF, ¿qué rol juega ahí? Deja de ser ese impulsor de economías regionales, de cohesión social, de inversión de riesgo, como hizo al principio en Vaca Muerta, de buscar asociaciones estratégicas con socios internacionales. Bueno, hay una serie de preguntas que están en torno a esa declaración que es como una marca de ADN. No es que lo tenga que hacer ahora. De hecho, dijo, no lo voy a hacer ya. Sí. Lo voy a hacer. Entonces, ¿para qué no anunciás algo que va a hacer dentro de 3 años? Porque querés decir, yo voy para allá. Gracias, Juan José, por haber venido. Clarísimo. Gracias Súper por claro. la invitación. Nos vamos a Néstor. Vamos. ¿Te quedó claro si se puede con DNU? Sí, también me quedó claro que sin el Estado Vaca Muerta no existiría. También. Entre otras cosas. Néstor, nos vamos a Comodoro Pi. Qué lindo pasear por Comodoro Pi, ¿no? Hay algo que Javier Milei está haciendo bien. A ver. Y lo está haciendo bien por carencia. Digo, Milei no tiene ni idea de cómo llegar a Comodoro Pi, ni sabe qué tribunal funciona en Talcahuano 550. Directamente no lo conoce, desconoce por completo. Entonces, ante esa situación, lo que hizo fue elegir a un hombre que lo conoce, que lo podría recorrer con los ojos cerrados y se le abrirían todas las puertas a su paso, que es Mariano Cuño Libarona. Más allá de la caracterización personal de Cuño Libarona, más allá de las opiniones a favor y en contra, es un hombre que conoce muy profundamente a la justicia, muy profundamente al Poder Judicial y que tiene una suerte de coqueteo con los sectores que están jalonando toda la historia de la justicia, me refiero a los servicios de inteligencia, y que puede moverse también en ese ámbito, que nunca se apartó del todo, más allá de las expresiones voluntaristas del presidente Alberto Fernández, que nunca se apartó del todo del Poder Judicial. En ese contexto hay 2 decisiones importantes que tiene por delante. La primera es la de designar al 5º juez de la Corte. Hay una decisión política de proponer al 5º juez de la Corte. Cuando hablo de 5º juez, hablo de 5º juez porque no está claro, tampoco descartado, que vaya a ser una mujer. Ah, mirá. No está claro que vaya a ser una mujer. Una vacancia que está porque este gobierno no la propuso, digamos, ¿no? Porque no la propuso, porque se le produjo con la renuncia de Elena Hayton de Nolasco, y porque nunca cumplió con el mandato constitucional, con el mandato legal que tenía de proponerlo en un tiempo determinado. Nunca hubo una propuesta. Hay varios nombres dando vuelta, ninguno de ellos consolidado. No vamos a entrar a tirar esos nombres por aquí. La mayoría de los nombres son de hombres. Hay algunos nombres de mujeres, la mayoría de los nombres son de hombres. Esa es una de las etapas, de las cosas que tiene que resolver Javier Milei cuando asuma la presidencia. Y es una de las cuestiones a las que está encomendado Mariano Cuño Libarona. ¿Cuál es el otro cargo importante en el Poder Judicial que está vacante? Procurador. Bien. El 30, ¿Que es el jefe de los fiscales? El jefe de los fiscales. El 30 de diciembre del año 2004, la Argentina sufrió, en términos de cantidad de muertes, la peor tragedia no natural de su historia, que fue Cromañón. El hombre que va a proponer, o que están pensando para proponer como jefe de los fiscales, como procurador general, es el juez que resolvió el caso Cromañón en su momento. Que lo resolvió además de tal manera que lo que él dispuso, en los procesamientos que él dispuso, después de dar toda la vuelta del juicio oral, la casación, terminó consolidándose ese criterio que él había fijado. Era un juez de primera instancia en ese momento. Un juez de primera instancia del fuero penal ordinario. Su nombre es Marcelo Luchini, hoy es camarista de la Cámara del Crimen, es uno de los hombres que tiene mayor predicamento, que tiene mayor cercanía con todo lo que es el ámbito de Mariano Cuño Libarona. Lo tiene además por una cuestión de generacional, tienen más o menos la misma edad, pero además en el juzgado que resolvió Cromañón, que era el juzgado de instrucción número 8, hay toda una historia de una suerte de cofradía, de un juzgado que fue muy eficiente y que hoy es muy eficiente, y que tiene a la que era la secretaria de Marcelo Luchini al frente de ese juzgado, una jueza llamada Yamile Bernán. Bueno, de esa línea surge Marcelo Luchini como el hombre al que van a intentar proponer como el futuro Procurador General de la Nación. Gracias, Néstor. Una consultita más. Habló Lorenzetti. Habló Lorenzetti. ¿Nos ayudás a interpretar, o por lo menos leer entre líneas qué es lo que dijo? Creo que podemos compartirlo. Dale. Dale.
El gobierno tiene todo el derecho de plantear medidas y obviamente nosotros lo que tenemos que analizar es si esas medidas se ajustan a la ley, supongo que sí. Nadie propone medidas ilegales. Me parece que el pueblo argentino se ha expresado de una manera que es muy significativa, ¿no? Entonces tenemos que estar al tanto de esa manifestación y ayudar. Ayudar al pueblo es la palabra, ¿no? La gente no está bien y nosotros que tenemos responsabilidades tenemos que asumir eso. Múltiples lecturas. La primera es que es una declaración mesurada de un juez de la Corte y nos podríamos quedar ahí. La otra es que forma parte de la interna de la Corte Suprema. Antes de las elecciones había habido un par de guiños que había hecho el presidente de la Corte, Horacio Rosati, hacia el candidato derrotado, Sergio Massa. Lorenzetti está enfrentado mal con Horacio Rosati en la interna de la Corte. Esto también hay que leerlo en esa sintonía. Gracias, Néstor. ¿Nos vamos a un corte? Ya venimos. Dale. Amamos hacer televisión pública. No nacimos para estar solos. Desde lo más profundo de nuestro ADN, algo nos impulsa a conectar. Porque cuando experimentamos la vida juntos, todo es mejor. Somos el vodka número 1 del mundo. Smirnoff. Mezclados, somos más. Te recomendaría que no tomes más de 2 o 3 cafés por día. Bidón de agua, con agua fría y agua tibia. Ese es Jorge, de Sistemas. Ah, y te tiro un dato. Ya sé, el truquito para sacar los turrones de la máquina. 0, 0, 0, 1. No. Te iba a decir que si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. Esto lo puedo devolver yo igual, ¿eh? En Cereal Mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras, con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Eñe presenta Los Tanguitos de Rivarola, 6 novelas policiales escritas por Martín Caparrós, que cuentan, a través de sus intrigas, romances y grandes personajes, aquel Buenos Aires de los años 30, donde el tango era rey. Ya está en tu kiosco el segundo libro, Horror de Buenos Aires. Eñe, 20 años. Disfrutar la primavera es parte de tu mundo. Vení a Musimundo y llévate los mejores productos en hasta 12 cuotas livianas con tu tarjeta de crédito. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. ¿A dónde vas a encontrar a un pibito de Formosa que juega con San Martín, Juan Azurduy y Belgrano? Hoy haremos historia. Y los festivales que cantan y bailan nuestra cultura. En el vértigo de la inmensidad. ¿A dónde vas a encontrar los mensajes que nos conectan en cada rincón de la patria? Decir no al silencio y no tener miedo. Y esos deportes que se juegan con el corazón. Puedo llegar a lograr lo mismo y más, vamos por eso. ¿A dónde vas a buscar información chequeada y confiable? Le quedan aún viajes importantes. Bueno, sí, Argentina. Claro. Un aula tan grande que ocupa todo el país. En una sociedad desigual, lo que hay que hacer es igualar a aquellos que están en desventaja.
y el cine y las series nacionales que no podés dejar de ver. Al final decidí confiar en vos. ¿A dónde vas a encontrarte con la maravillosa pasión de ser argentino y argentina? ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¿A dónde? En los medios públicos. Medios públicos. Sí. Los pedidos los haces en la P. P de promos para compartir hasta 30% en todas tus cenas. P de pizza, de pieza de sushi, de... ¡Papá! Te pido sin pensar porque hay promos. Promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas. Solo por pedido ya. Llegó la nueva pelota IPF Messi, que te va a recordar algo que te viene muy bien recordar. 4 horas, pero ¿de dónde traen la grúa de Ushuaia? No puedo esperar. Tranqui, sos campeona del mundo. Gracias, Leo. Chicos, a jugar. Dale, dale, que sos campeón del mundo. Hey, no pasa nada, sos campeón del mundo. ¿Qué? Que sos campeón del mundo. Vení a IPF y canjea la nueva pelota por tus puntos Serviclub. Solo desde la app. Qué lindo ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de IPF. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos si muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. Al parecer, una persona da alrededor de 150 millones de pasos a lo largo de su vida. Pero, ¿cuántos nos llevan a un nuevo destino? Me refiero a esos primeros pasos, a los siguientes, incluso aquellos pasos en falso. Todos esos son los que nos permiten avanzar. Keep walking. Johnny Walker. Aprende periodismo, periodismo deportivo y locución con los mejores. Instituto Superior Crónica. 21 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2024. Periodismo.edu.ar. Seguinos en nuestras redes. Instituto Superior Crónica. El movimiento de tu cuerpo se apoya en 3 ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Moverte es esencial en tu día a día. Disfruta, fluí en cada momento. Presentamos el nuevo Curflex Triple Acción, con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio, que ayudan a regenerar los cartílagos, lubricar las articulaciones y a fortalecer los huesos. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Nuevo Curflex Triple Acción. Volvé a conectar con el movimiento. En Navidad, los clientes siguen con la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Por eso, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet. Cobra sin vueltas. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Último bloque de Desiguales, información muy importante con Nico Fiorentino. ¿En qué momento está la relación Macri-Milei, Nico? Se vieron por última vez el lunes a la noche. Macri viajó a Arabia Saudita, no va a volver hasta la semana que viene. En esa reunión acordaron 2 cosas: que se van a incorporar funcionarios del Perú al gobierno y que los únicos 2 que pueden llevar adelante esas conversaciones son Javier Milei y Mauricio Macri. ¿Nadie más? Personalizado, no hay intermediarios, no hay terceros, lo que hay un montón de gente operando y tirando sus propios nombres para ver si entran o no entran. Lo que está en discusión... Perdón, para evitar ruidos, ¿y eso habla del momento de la relación? Exactamente. Y porque Macri no se vincula con nadie de otra manera que no sea como jefe, básicamente. Ahí vos tenés un problema, y es que en el macrismo dicen, bueno, estamos terminando de definir si es un formato más de coalición o si es de apoyo con algunos cuadros técnicos, segundas o terceras líneas. Eso dice en el macrismo. En la Libertad Avanza dice no es coalición. Es decir, la Libertad Avanza ya lo tiene resuelto, el universo más chico de Mauricio Macri no. Y esto se
hace absolutamente cristalino con lo que decía recién Néstor respecto a Cuño Libarona y a Garabano. Vos fíjate, el primer nombre que surge es Garabano. Automáticamente, ¿cuál fue el primer funcionario que anunció Javier Milei como presidente electo? Cuño Libarona. Cuño Libarona. Empieza a surgir el nombre de Guillermo Dietrich para infraestructura. ¿Quién sale a dar notas? Guillermo Ferraro. Que no lo conoce nadie. Que no lo conocen ahí. Y así podés ir área por área. Empieza a sonar Javier Iguacel. Para YPF, automáticamente Horacio Marín, el de Tec Petrolasis. O sea, Milei le marca la cancha a Macri permanentemente. Exactamente, le está diciendo, no, esto no va a ser lo que vos creías que iba a ser. Cuando yo decía en los medios que tu acompañamiento de Patricia Bullrich era incondicional, es porque yo creía que era incondicional y me voy a comportar de esa manera. Si yo necesito cuadros técnicos, te lo voy a dar. Fíjate que está vacante Economía y Seguridad. Sí. Todavía. ¿Pero seguridad no es de Villarruel? Bueno, seguridad es de Villarruel, tiene un candidato, se llama Jorge Vives, que es un coronel retirado del área de inteligencia. Ahí a mí me dicen que se sugirió el nombre de Cristian Ritondo. Ritondo no quiere saber nada, esto me consta, no quiere saber nada con ser ministro de Seguridad de Javier Milei, porque sabe lo que va a significar ser el ministro de Seguridad de Javier Milei y no, claro, no quiere hacer eso, quiere ser presidente de la Cámara de Diputados, cosa que también, y acá se reproduce el mismo esquema, cuando surge el nombre de Cristian Ritondo, cuando empieza a aparecer como firme, como está cerrado, de hecho a mí alguien que habló con Ritondo, no lo hablé yo, que hablé con Ritondo, me dicen que se fue el lunes 23 de octubre del pacto de Acasuso, se fue como presidente de la Cámara, si Javier Milei era presidente. ¿Qué hacen? Se instala a Ritondo, empieza a hablar Milei, da dos nombres. Randazzo y Pichetto. Sí. Es decir, todo lo relativiza, todo lo corre, todo lo que Macri se lo acerca, Milei dice, ahora vemos. Ahora vemos, ese es el estadio del vínculo ahora. Y un último nombre, el de Néstor Grindetti, que empezó a sonar últimamente como un posible titular de AFIP. A mí lo que me dicen... Grindetti no lo había escuchado ese. Él tiene absolutamente cerrado su acuerdo con Jorge Macri para ser jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que quiere ser, que lógicamente AFIP es algo que es una cartera que al que es economista, que viene de esa gestión, le puede llegar a interesar. Me parece que lo que no le interesa es ser el titular de la AFIP de Javier Milei. Gracias, Nico. Buena información, ¿eh? Bueno, Lucila. Nos vemos hasta mañana. Me parece muy bien. 9 de la noche. Aquí estaremos, ¿eh? Chao. Haciendo lo que tenemos que hacer.